Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta noche para mí es un privilegio compartir con ustedes algo acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, la Biblia. Yo quiero en esta noche hablarle acerca de el anonimato. Anónimos, personas anónimas que han sido significativos en el reino de los cielos, que han sido significativos para la obra de nuestro Dios. No sé, el pastor estuvo hablando hace un tiempo atrás acerca de un video que él vio, que también yo lo vi personalmente, de cómo las personas hoy en día, los ministros, aspiran a no ser simplemente pastores, sino que todos quieren ser, ¿verdad?, apóstoles, quieren ser profetas, quieren tener ministerios amplios de naciones, quieren ser evangelistas, pero más allá, ¿verdad?, del evangelista tradicional de iglesia, pues quieren ser evangelistas de televisión. Ha habido un movimiento en torno a esto, y ya como que el ser un simple pastor como que no llena las expectativas de muchos cristianos. Y esto pues a mí me hizo pensar un poco, y quiero compartir un verso contigo y que tú reflexiones de manera corta, sencilla, en esta noche, con relación a la palabra. ¿Y qué nos dice la palabra con relación a todo esto? Hay un verso que yo sé que tú lo sabes, se ha citado muchísimo, posiblemente tú me lo puedas recitar de memoria. En Hebreos capítulo 11, el verso 1, es un verso famosísimo. En estos días yo oí a un cantante de televisión citarlo de memoria. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos en el capítulo 11 de Hebreos, donde aparecen los héroes de la fe, y aparece una exposición preciosa, profunda, divina, acerca de lo que es la fe. Y cuando uno lee ese verso, uno dice: el autor de esta palabra realmente fue inspirado. Pero te has puesto a pensar tú, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor de esta magnífica carta o exposición o catálogo de predicación, como algunos le han llamado el libro a los Hebreos? El libro maravilloso, cuyo autor no se sabe. Como pasa con muchos libros en la Biblia. Mateo, pues se dice que lo escribió Mateo, pero no, el escrito mismo no dice que fue Mateo. Marcos pasa lo mismo, Lucas pasa lo mismo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Juan no sabemos realmente, ¿verdad? Es la tradición que nos dice quiénes son los escritores de estos libros. Y en el caso de Hebreos, pues muchos han tratado de ponerle nombre y dicen que se trataba del apóstol Pablo, pero la verdad es que no parece ser el apóstol Pablo. Otros dicen que era Apolos, no parece, ¿verdad? No tenemos evidencia, no tenemos nada en qué fundamentarnos para decir que es Apolo, ¿ok? Pero ahí está la grandeza del escrito, que por sí solo habla, que por sí solo es revelación divina. Y la grandeza del escrito está en que es anónimo. Me va a decir: pero hermano Benny, ¿qué de grandeza tiene eso? Pues la grandeza está en que es anónimo, que no lleva ningún nombre aparte del de Dios. En que se puede reconocer que Dios ha estado en el asunto. En que Dios es el autor primario de este libro. Bendito sea nuestro Dios. En el anonimato hay grandeza. Quizás tú no te has dado cuenta de eso, pero en el anonimato hay grandeza. Cuando se hacen las cosas desde el anonimato, hay cierta grandeza, porque tú no respondes a la fama, no respondes a los aplausos, no respondes a los buenos comentarios, no respondes a las personas que ponen la vista en uno, en los talentos, en las habilidades de una persona, sino que respondemos más bien, ¿verdad?, a la esencia, en este caso, del escrito mismo. Es como, por ejemplo, a veces nosotros en nuestra ligereza, yo lo hago, ¿verdad?, no digo que esto esté totalmente mal, pero en nuestra ligereza nosotros decimos: pues la iglesia que pastorea, o la iglesia del hermano, en mi caso, Moisés Juiz, o la iglesia del pastor Grafal, o la iglesia del pastor fulano de tal.
Realmente no es la iglesia de ellos, realmente es la iglesia del Señor. Ellos solamente la pastorean, ellos son administradores, ellos son colaboradores de Dios. Pero nosotros queríamos ponerle un nombre a esa iglesia, así como se le quiso poner un nombre al libro de Hebreos para añadirle cierta grandeza. Cuando se cerró el canon del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos tuvo cierto problemita porque era anónimo, porque no se sabía quién lo había escrito. Pero su contenido, gloria sea el Señor, su contenido era divino. Y ahí es que aparece nuestro Señor Jesucristo, glorificándose desde el anonimato de alguien que no sabemos quién es, que en el tiempo ya se ha perdido, ¿verdad?, todo contacto con Él. Y estuvo allí para hacer la voluntad de nuestro Dios y para escribir un libro tan maravilloso como este. Quiero citarte al apóstol Pablo. Después de una controversia que hay en Primera de Corintios acerca en el primer mismo capítulo, acerca de la disputa, la división que había dentro de la iglesia, porque unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cefas, y el apóstol Pablo hace referencia a esa controversia en el primer capítulo. Después en el capítulo 3 se expresa, escucha lo que dice. ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué concedió el Señor? Dice Pablo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ni el que planta, ni el que riega es algo. Somos servidores. El nombre de Apolo, ¿para qué? El nombre de Pablo, ¿para qué? Está diciendo el apóstol Pablo. Si al fin y al cabo el crecimiento, ¿quién lo da? Nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Recobrar el sentido de nuestro servicio a Dios es importante. Quizás esto que yo te voy a estar diciendo en esta noche, tú vas a decir, muchas veces esto se ha repetido, se ha dicho en la iglesia, es el carácter inclusive de nuestra iglesia el que se manifiesta cuando hablamos de estos mensajes así. Pero te voy a explicar algo bien importante. No debe nunca, hay que repetirlo, nunca se debe olvidar a quién le pertenece la gloria. Bendito sea nuestro Dios. ¿A quién le pertenece la gloria? ¿Para quién trabajamos? ¿Para quién servimos? Esos nombres ministeriales. ¿Por qué en vez de decir apóstol no decimos enviado? Si ese es el sentido correcto. Si esa es la traducción inclusive. ¿Por qué si en vez de hablar del diácono no hablamos del servidor? ¿Por qué en vez de hablar del siervo como si fuera eso una palabra gigante, no hablamos del esclavo de Jesucristo? ¿Por qué no hablamos de pastores, pero pastores en el sentido más humilde? ¿Por qué hablamos de ángeles y querubines y personas que quieren que ser querubines? Ese disparate yo no sé dónde salió. Y no hablamos mejor de mensajeros. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Efesios, en Esmirna, en Tiatira. ¿Me sigue? ¿Estás conmigo? Hay un sentido más simple de humildad. Cuando surgieron todos estos nombres de ministerio, nosotros los mantenemos a veces en griego. En vez de hablar del presbítero, hablemos del anciano, que es el sentido correcto de la palabra. Gloria sea a nuestro Dios. Un sentido de humildad, de servicio, de entrega verdadera. Gloria a Dios. Hay dos eventos que yo quiero contarte, dado que estoy hablando acerca del anonimato. Dos eventos quiero contarte. Están en la palabra de Dios relacionados con esto de la grandeza del anonimato, donde hay un significado profundo, ¿okay? Significativo, algo significativo dentro del anonimato. Dos eventos. El primero de ellos está relacionado precisamente con el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de Navidad. Cuando dice la Biblia que habían unos sabios en Oriente, y esos sabios vieron una estrella, y esos sabios recibieron una revelación de Dios.
siguieron la estrella, con un fin común. Y yo quiero explicarte este fin común, ¿cuál es? Mira lo que dice Mateo capítulo 2, verso 2, Reina Valera 95. Dice que estos sabios preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarlo. ¿Cuál es el fin común de ese grupito de sabios? Adorarle. Bendito sea nuestro Dios. Una adoración genuina. Una adoración que ni Ana la profetisa cuando llegó al templo, que ni Simeón cuando llegó al templo, el niño Jesús, que lo iban a presentar, pudieron darle. Una adoración que trasciende, una adoración que, en mi opinión, es la adoración más profunda que existe dentro de toda la Biblia. Es la adoración desinteresada. Es la adoración en la cual yo voy a caminar un gran camino y voy a venir desde posiblemente Persia y atravesar todo ese trayecto para sencillamente postrarse delante del niño, ofrecerle de sus regalos, de lo mejor que tenía, ofrecérselo y entonces adorar de esa manera al niño Jesús. Tremendo. Así que nosotros tenemos que pensar en eso. Que los pastores fueron y adoraron. Sí, los pastores estaban ahí al lado. Es la de humildad. ¿Okay? Pero que también entonces los ángeles le adoraron. Los ángeles fueron creados para adorar. Los ángeles siempre le van a adorar. Así que aquellos que le adoran voluntariamente, que no dicen yo me quedo en casa y desde acá le adoro porque al fin y al cabo ir allá para qué. Debieron haber dicho eso. Pero estas personas son los que marcaron la historia y la marcaron desde el anonimato. ¿Por qué desde el anonimato? Porque no sabemos los nombres de ellos. Que se han dicho que eran 3, que se han dicho que eran reyes, que se han dicho que eran sátrapas, que se han dicho que... Tantas cosas que se han dicho de ellos, que si le han puesto 3 nombres, por causa de los 3 regalos que habían, diciendo que son 3 y 3 nombres, Baltasar, Melchor, qué sé yo. Y como quiera que sea, se le está tratando de poner un nombre y sacarlos del anonimato porque la gente piensa en la grandeza de la persona. Pero ellos no son protagonistas, ellos son importantes. Pero ellos no son los protagonistas de esa historia. El protagonista de esa historia es el niño Jesús. Y todo señala hacia el niño Jesús. Y la historia se trata del niño Jesús. Y ellos sencillamente están allí como adoradores genuinos, marcando la historia desde el anonimato. Si eran 20, 30, 5, 2, yo no sé cuántos eran. Pero no era importante cuántos eran. Sí es importante que ellos tenían un fin común, significativo, desde su anonimato. Hay una segunda historia que quiero contarte. El libro de Hechos, cuando yo leí el libro de Hechos, lo leí 1, 2, 3 veces, pero un día yo quise estudiar el libro de Hechos. Y yo me puse a buscar a tratar de ver cuándo fue que los cristianos desde el judaísmo dieron el salto, ¿ok? Y salieron del judaísmo y comenzaron a predicarles realmente a los gentiles, a los que no eran judíos. Y esa historia, yo quiero compartir algo contigo que a mí una gente anónima, se llaman los de Chipre y de Cirene. Quizás nadie nunca te ha hablado de esto, quizás nunca ni siquiera lo habías visto. Ellos lograron algo sin precedentes, ellos lograron algo, universalizar el evangelio, que no se quedara el evangelio como una religión pequeña entre los judíos, que el cristianismo saliera fuera de aquel territorio y llegara más allá, que era lo que estaba en el corazón de Dios. ¿Okay? Y por todo el mundo, predicar del evangelio, ¿a quiénes? ¿A los judíos solamente? No, a toda criatura. Eso es lo que dice Marcos, capítulo 16. Pero quiero leerte este verso que se encuentra en Hechos para que tú veas esta gente anónima que trabajaron, hicieron su esfuerzo, marcaron la historia como nadie, pero no sabemos sus nombres.
Ahora bien, dice Hechos 11, 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, que son gentiles, anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Los de Chipre y de Cirene. Wow. Hicieron algo que no había hecho nadie hasta ese momento. Y posiblemente si tú has leído mucho la Biblia, el libro de Hechos, vas a tratar de contradecirme en unas cositas y te voy a explicar. Dios tuvo que luchar con Pedro para que Pedro entendiera que el evangelio no era solo para los judíos. Dios tuvo que hacerle fuerza a Jacobo, el hermano de Jesús, que estuvo liderando la iglesia allá en Jerusalén. Dios tuvo que convencer a los cristianos de Jerusalén, a los cristianos judíos de Jerusalén. Tuvo que luchar con ellos para que ellos cambiaran su manera de pensar. Le hace el libro de Hechos, le hace Hechos capítulo 15, cómo hubo un concilio para tratar de todo esto. Pedro y los demás discípulos que estuvieron allí cuando Jesús dijo, id y hacer discípulos a las naciones. ¿A quiénes? A las naciones, no solo a los judíos, a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todas las naciones. El evangelio, el mensaje de Jesús era universal. Pero ellos se quedaron en Jerusalén. Pero Pedro recibió una visión de unos animales que bajaban del cielo. Dios luchando con él. Que le dijo, mata y come. Y él no quería mezclarse con aquello inmundo que representaba a los gentiles. Y Dios luchando con él, dándole visiones. Dios lo mandó a casa de Cornelio. Pero Cornelio era un temeroso de Dios que ya conocía en gran medida la religión judía. Y entonces posiblemente lo que estaba diciendo es, no, pues es un temeroso de Dios, es un medio judío. Pedro y Juan fueron a Samaria cuando Felipe le predicaba el evangelio a los samaritanos. Pero posiblemente ellos decían para adentro, decían, bueno, pero es que los samaritanos son mestizos, son mitad judíos, mitad gentil todavía. Y no acababan de romper la bajera. Y Dios hablándole a su vida. Y Dios háblale y háblale y háblale. Y tienen que venir estas personas anónimas. Es posible que ellos dijeran, sí, Señor, ya me convenciste, los gentiles van a entrar a tu reino. Pero nunca se sentaron a hacer un plan de evangelización para los gentiles. Dios tuvo que llamar a Pablo. ¿Ok? Pero antes de llamar a Pablo, aquí tenemos el protagonismo. Los de Chipre y los de Cirene predicando un evangelio para estas personas, rompiendo bajeras, teniendo una visión más allá de los que fueron llamados, de los que fueron ministros del evangelio, de los que eran columnas desde el anonimato. No sabemos si se llamaba, qué sé yo, Horacio, se llamaba, cómo se llamaba cada uno de ellos. Pero ellos estaban allí, bendito sea el Señor. Haciendo igual que los sabios, trabajando en equipo, trabajando en grupo para lograr más. Pero cuando se trabaja en equipo no hay protagonismo. Cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja para el cuerpo de Cristo, cuando se es parte del cuerpo de Cristo, no hay protagonismo. No hay nadie que destaque. Destaca el equipo. Y más que destacar el equipo, destacan los propósitos y las metas y los objetivos que tiene el equipo. Lo importante es llevar el evangelio. Estaban diciendo ellos, no importa quién, lo hacemos nosotros. Si no hay nadie, si aquí no tenemos un gran nombre, si no tenemos un Pablo, si no tenemos un Pedro, si no tenemos un Jacobo, si no tenemos un Felipe, si no tenemos un gran nombre dentro del cristianismo, decían ellos, lo hacemos nosotros, vamos a trabajar, somos un solo cuerpo. Gloria sea a nuestro Dios. Pablo posiblemente es el nombre más grande después de Jesús.
que hay en las Escrituras. El nombre más grande de todo el cristianismo con relación a la doctrina cristiana. No es San Agustín ni nada de eso. No, se llama el apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo deseaba que cuando lo vieran a él, no lo vieran a él, vieran a Cristo. Que cuando vieran a Pablo dijeran Cristo, no dijeran Pablo. El gran nombre fuera bojado. Este verso tú te lo sabes, yo sé que tú lo tienes anotado, pero quiero volvértelo a leer. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Me bojé, desaparecí del mapa. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. No quiero que me llamen Pablo. Quiero que me llamen Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Gloria sea nuestro Dios. En estos días sucedió algo, una noticia muy triste que yo recibí. Un gran amigo mío, mi mejor amigo de la infancia, decidió quitarse la vida. Ya yo no tenía mucho contacto con él. Y cuando eso sucedió, pues rápido, yo me afecté varios días. Y mi mente corría muy rápido. Y siempre pensábamos, yo pude haber hecho algo. Yo pude haber estado allí. Yo le hubiera dicho. Antes de eso yo le había dicho, yo había hablado con él. Pues ya no tenía mucho contacto con él. Pero la verdad fue que yo planteé esta causa delante del Señor. Señor, estoy fallando en algo. Y me acordé del pasaje aquel de Ezequiel capítulo 33, el atalaya. Si el atalaya ve venir el peligro, tiene que tocar la trompeta y entonces las personas se aperciben y las personas, ¿verdad?, se van a defender, pero si no lo hacen, pues entonces la sangre, ¿verdad?, el problema es de ellos y la culpa es de ellos. Entonces comienza a repartir culpa de congelación a cuando viene el peligro. Nosotros somos atalayas y nosotros tocamos trompetas porque hay peligro. Nosotros hablamos el evangelio para que la gente entienda. Gloria sea a nuestro Dios. Desde allí un atalaya iba a salvar a muchos. Yo me sentí atalaya y hasta cierto punto planteé, le dije, Señor, ¿en qué he fallado? Y sentí que Dios me decía, tú eres atalaya, pero atalaya en tu posición. Tú eres responsable de tocar trompeta en tu entorno más inmediato, en el lugar donde se te ha puesto. Y después sentí aquello que me decía, muchas veces has tocado trompeta y muchos se han salvado. Pero tú no lo sabes. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces tú has dado un consejo y no sabes a quién salvaste, el efecto que tuvo? ¿Okay? Mostrarle que la persona de Jesucristo es la solución, la respuesta para sus problemas. Hacer una oración por alguien, clamar por un enfermo. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas y no sabemos que como atalaya hemos logrado mucho? Bendito sea el Señor. Gloria sea nuestro Dios. Pero lo hacemos desde el anonimato. Pero no queremos protagonismo. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es la actitud correcta que deberíamos nosotros tener con relación a esto? Mira lo que dijo el Señor en Lucas 17, capítulo 17, verso 10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto es un poquito más largo, esta porción de la palabra, y aquí se está hablando acerca de cómo, en el caso, ¿verdad?, de los discípulos, cómo uno se proyecta, y entonces él les daba el ejemplo de el siervo que llegaba de trabajar, y cómo cuando llegaba de trabajar el amo no lo lavaba, el amo no hacía cosas, ¿verdad?, no le servía la mesa, no le lavaba los pies, etcétera, sino que sencillamente él había cumplido con una labor. El amo esperaba que él hiciera todo lo que
que le lavaran los pies a él, que le dieran de comer a él y después ni las gracias le daba. Pues sucede con nosotros algo parecido. Nosotros sencillamente estamos haciendo nuestra labor sin esperar reconocimiento, sin esperar placas, sin esperar trofeos, sin esperar aplausos, desde el anonimato. Mi iglesia, que está allí en el parking, hace su labor y no espera que le den un sueldo, no espera que le den un reconocimiento por ello. Bendito sea el Señor. El que está en un pasillo sirviendo, el que está cantando, el que está tocando, el que está cuidando los niños, el que está en la iglesia del niño. Todos hacen una labor. Nadie espera que se les reciba con luces y aplausos ni nada de eso. Todos servimos desde el anonimato. Desde el anonimato. Y tú vas a decir, pero el pastor todo el mundo conoce. Bueno, alguien tiene que dirigir la iglesia. Sí, todo el mundo conoce su nombre. Pero ciertamente es un equipo. Es un equipo como los de Chipre y Cirene. Es un equipo como los sabios que tuvieron el objetivo de llegar a adorar. Es un equipo, es un cuerpo. Bendito sea el Señor. Y todos trabajamos para lo mismo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No esperamos reconocimientos. No hay reconocimientos especiales. Porque entendemos que a la postre, si hubiera alguna paga, usted sabe quién la da. Dios. Dios es el que tiene que reconocer. Dios es el que te ve en secreto, orando, y te recompensa en público si Él entiende que eso debe ser así, de esa manera. Si estás esperando que el líder de tu ministerio te dé las gracias, si estás esperando que te reconozcan por algo, has perdido tu objetivo. Recuerdo un tiempo atrás, esto lo digo en la manera de broma, el pastor me llamó y muy amablemente me dio las gracias por lo que yo estaba haciendo. Y yo le dije, no quiero las gracias, no me dé las gracias. Yo no trabajo para usted. Yo no trabajo para usted. Yo trabajo para Jesucristo. Eso yo lo hago para el Señor. Yo no lo hago para usted. Usted no tiene que darme las gracias, esto no es suyo. Y lo tomamos a broma y los dos bromeamos, ¿verdad? Con todo esto. Pero tiene algo de cierto. Tiene algo de cierto. No debemos esperar. No debemos esperar a que nos reconozcan. Porque trabajamos para el Señor Jesucristo. Si nos quejamos por la iglesia, que la iglesia dice esto, pero la iglesia nunca reconoce lo que yo hago. No, lo tiene que reconocer el Señor. Porque tú no trabajas para la iglesia, tú trabajas para el dueño de la iglesia. Que se llama Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria sea nuestro Dios. Qué pena. Qué pena que hoy en día el mundo opera detrás de los nombres. Si no hay un gran nombre, la gente no sigue. Si no hay un gran nombre, si todo es anónimo, la gente como que carece de sentido. No entiendo eso. No pueden ir detrás de una verdad. En este tiempo de la política había uno de los candidatos, ¿verdad? Ya pasó todo esto. Que la gente decía que era flojo. Y yo decía, pero es que no hay que mirar la gente, hay que mirar lo que ellos representan, las verdades que ellos representan. Si es correcto o no es correcto. Bendito sea nuestro Dios. Me da gracia porque a veces uno escucha a los televangelistas estos y ve videos de evangelistas y escucha, ¿verdad? Estos evangelistas que hablan muy bonito, muy pasado, algunos de ellos con un mensaje bien sencillo. Y nosotros, ¡wow! ¡Qué mensaje tan tremendo! ¿Por qué? ¿Por qué es más tremendo ese mensaje? Y no deja de ser tremendo. Pero ¿por qué va a ser más tremendo ese mensaje que el que pueda predicarnos la hermana Belki o el hermano Joel? Si tú comparas letra a letra, palabra a palabra, no hay nada más grandioso. Pero nosotros ponemos la vista, ni siquiera es en el evangelista, en el nombre, en la fama que el evangelista ha desarrollado, y entonces tenemos una fe de que lo que él está diciendo es ciertísimo, cuando no necesariamente es así.
hasta que no surge el escándalo, y Dios los cuide. Pero a veces surge el escándalo. En estos días atrás hubo un apóstol que hubo un escándalo con él, tristemente hay que decirlo, un llamado apóstol. Después se descubrió que tenía millones de dólares guardados y todo esto, que se había hecho millonario. Y entonces la gente lo seguía con un fervor porque tenían nombre. Solamente, yo diría como el apóstol Pablo, yo solamente predico a Cristo y a este crucificado. Eso es todo, no hay otro. Bendito sea el Señor. Pero no somos capaces a veces de escuchar el siervito de Dios que tiene allí en nuestra iglesia, y estamos pendientes de escuchar nombres. Pensaba yo, por ejemplo, los que predican en la iglesia, estamos dándole la importancia y el peso. Una hermana Mirna que lleva los updates y que te predica esa palabra, y realmente no por causa de ella, sino de la palabra misma, la palabra de fe, la palabra poderosa. Compárala con uno de estos evangelistas para que tú veas cómo ella se ha preparado y cómo Dios la está usando. Pero quiero ir más sencillo. Estaba hablando del anonimato. Quiero ir más atrás y ser más sencillo todavía. Y si el hermano Iván en el parking te da un consejo, y si Lester te da un consejo, y si la hermanita Denise, cuando tú vas allí a limpiarte los pies para entrar al templo, te da una palabra de parte de Dios, la valoras tanto como... ¿Por qué? Porque somos anónimos, porque nuestros nombres no son tan grandes como... Y si la hermana Norma, cuando te está acomodando en la silla, te dice algo de parte de Dios, tú lo tomas en serio. Tú le das peso, tú validas la palabra que viene desde el anonimato, pero que viene de parte de Dios. Oh, gloria sea nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Cuando hagas algo bueno, cuando des una palabra, cuando aportes y des de lo tuyo, cuando Dios te use con poder, cuando hagas la oración poderosa, aquella de fe, que Dios levanta al enfermo, como dice, ¿verdad?, el libro de Santiago. Cuando tú hagas eso, no esperes que tu nombre suene. Evita más que tu nombre suene y que el nombre de Dios sea glorificado. No digas que lo hiciste, di que Cristo lo hizo a través de ti, bendito sea el Señor. No digas, hermano, ven y dio un estudio tan tremendo. No. Yo soy el dedo meñique del cuerpo de Cristo, y de ahí, del cuerpo de Cristo, del conjunto, del trabajo en equipo, de ahí es que sale todo esto que glorifica a Dios en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. No somos grandes, sino que somos parte de uno que es súper grande. Gloria sea nuestro Dios. Te invito, sé un anónimo significativo. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer y evita la grandeza de los nombres, tanto de que tu nombre suene como de seguir nombres de personas sin darte cuenta que el que está detrás de esos nombres es alguien mayor, más grande, que se llama Jesucristo. Dios te bendiga.